mis hermanos. Amén. Hoy vamos a iniciar un nuevo tema que se titula así como lo escribí en el pizarrón: el pecado causa de ruina. Y le anoté la fecha, mis hermanos, porque en ocasiones se me hace que es muy largo el tiempo que tomo para ver el tema en predicaciones así, y pues me asaltó la curiosidad por saber. Claro, hay unos que son más largos, otros que van a ser más cortos, pero bueno, menos es algo que es lícito. Pero antes de empezar, hermanos, con la predicación, este día yo quiero ofrecerle al Señor una ofrenda. Es un canto especial, no es normal que yo lo haga, pero en esta ocasión pues quiero ofrecerle al Señor este canto que se titula Lamento sobre Jerusalén, y está el número 315 de los himnarios, y lo voy a cantar así, sin música, gloria a Dios. Ya si el hermano Salomón al escucharlo considera que se le puede apropiar algún tono del teclado, de la guitarra, pues ya él ya lo planificará, pero por lo pronto escúchenlo, mis hermanos, nada más. Es el número 315, Lamento sobre Jerusalén. Este canto pues contiene pasajes bíblicos muy bonitos y a la vez tristes, y que aquí los vamos a recordar, gloria a Dios. Hay una historia muy bella que a mi alma conmueve y llena de emoción. Fue cuando Cristo, con dolor profundo, lloraba en silencio por Jerusalén. Era una tarde apacible, la noche caía con gran lentitud. Aquel varón contemplaba el paisaje y el llanto se ahogaba muy dentro de él. Jerusalén, tu rey, crucificaste como un malhechor y fue juzgado como pecador. El inocente Cordero de Dios. Jerusalén, tu rey, he aquí que viene con gran majestad, como la aurora él se mostrará, así cual astro su luz se verá. Oh, cuánto quise librarte, del mal rescatarte, Jesús exclamó. A los profetas enviados mataste, mi voz despreciaste por tu rebelión. Por tanto serás hollada y al fin humillada, oh hija de Sión. Tus edificios
serán derribados, tus hijos llevados en cautividad. Jerusalén, tu rey, crucificaste como un malhechor y fue juzgado como pecador. El inocente Cordero de Dios. Jerusalén, tu rey, he aquí que viene con gran majestad, como la aurora él se mostrará, así cual astro su luz se verá. Amén, mis hermanos. Aleluya. Dijeron los apóstoles y Lucas, que escribieron los evangelios en boca del Señor Jesús: ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Hermanos, y este acontecimiento que menciona este canto, pues se refiere principalmente a ese tiempo de esplendor, de gloria que esta creación ha tenido y que ha sido uno de los más grandes cuando Dios vino a visitarnos a este mundo para darse a conocer literalmente a su creación terrenal, pero había una finalidad todavía mucho más grande, más noble, más importante. Venía, ¿ya?, como dice el canto, para librarnos, para salvarnos, y pues casi a una voz toda aquella nación que debió haber estado preparada para recibirlo y hacer fiesta, lo rechazó. Y termina la segunda estrofa que cantamos, que iba a venir una gran destrucción y sus pobladores iban a ser llevados en cautividad, y esto se repitió a través de la historia una y otra vez. Y la última fue en el año 70 después de Cristo, cuando el ejército romano, que fue encabezado por el general Tito, combatió Jerusalén, la sitió por muchos días, no permitió que entrara ni que saliera nadie. Como consecuencia, no permitió que entraran alimentos ni que entraran abastecimientos de guerra, y el pueblo empezó a morir poco a poco de hambre. Muchos enloquecieron. La historia nos cuenta de que las madres se comían a sus hijos. Y esto sucedió una y otra vez. ¿Y por qué estoy haciendo esta reflexión, hermanos, o este pronunciamiento? Por el título de la enseñanza que tenemos allí en el pizarrón: por causa del pecado. Siempre que el hombre toma la alternativa del mal, viene la ruina. En ocasiones esto parece que no es así. Yo he tenido la experiencia en mi vida de que en ocasiones parece que es lo contrario. El salmista en el Salmo 73 llegó a decir que él hasta
hasta casi envidia sentía por aquellos arrogantes, por aquellos que lograban todos sus deseos, pero reflexionó y dijo, no, estos van derechitos al despeñadero, ¿ah? Esto solamente es una ilusión, esto solamente es algo que brilla con un brillo falso, que no viene de Dios. Y pues allí en Guamúchil, en casa, hubo este esplendor en algunos de mis vecinos, y ya terminó eso para algunos de ellos, están en la cárcel. Esas mansiones tan ostentosas están solas, llenas de polvo. Y hermanos, pues alguien dijo, el que mal anda, mal acaba. Y el que bien anda, bien acaba. Y vamos a tratar en esta tarde, hermanos, de ver en esta primera predicación, en la parte 1, el pecado causa de ruina. Vamos a partir de Ezequiel capítulo 28. Quiero ubicarme en... no cabe exactamente mencionar la palabra tiempo, porque no existía el tiempo en aquel entonces, pero yo lo voy a mencionar porque tenemos que hacer uso de nuestro sistema en que estamos nosotros rigiéndonos. Y quiero ubicarme en un tiempo en donde no existía el pecado, en donde todo era obediencia a la voz de Dios. Amén. Ezequiel capítulo 28, amén, versículo 11 en adelante. Acompáñenme con su vista. Dice así en el nombre del Señor Jesús. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Hasta ahí, mis hermanos, del versículo 11 al versículo 14. Bien, quise leer estos versículos porque en ellos al Señor le plació usar al profeta y sacerdote Ezequiel para hacernos ver que hubo un tiempo en la eternidad de Dios en que el pecado no se conocía, en que todo era obediencia a Dios. No había ningún desacuerdo entre Dios y sus criaturas, que eran los ángeles. Y a Dios le plació clasificar a esas criaturas en diferentes escalafones o niveles de autoridad. Y a este ángel vemos que le asignó el título de querubín. Querubín, una
de las ramas en que están clasificadas las criaturas celestiales llamadas ángeles. Y tengo entendido que el querubín es de los que están de una manera más cerca de Dios. Y el contexto nos dice algo de esto, ¿ya? Yo te puse en el santo monte de Dios. En medio de las piedras de fuego te paseabas. En otras palabras, este querubín, que todavía no se llamaba Satanás, todavía no se llamaba diablo, porque todavía no había pecado, estuvo ahí con Dios, sintiendo esa gloriosa presencia indecible con palabras humanas. Y no sabemos, porque la palabra de Dios nos oculta ese dato y nosotros por lo tanto no vamos a tratar de indagar, porque no vamos a poder. No sabemos cuánto tiempo duró este periodo de gloria, de esplendor, de experiencia positiva, agradable, en donde no existía maldad. Gloria a Dios. Quiero, hermanos, resaltar que desde el capítulo 26 de este libro de Ezequiel, el Señor empieza a través del profeta Ezequiel a profetizar sucesos en contra del rey de Tiro. El rey de Tiro fue un monarca literal que existió. Tiro fue un reino en el tiempo antiguo. Acordémonos que cuando vimos el capítulo 11 del Evangelio de San Mateo, cuando el Señor le reprochó duramente su falta de fe, su incredulidad a los habitantes de las ciudades, principalmente de Corazín y de Betsaida, y les dijo que si en Tiro y en Sidón si hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, dice, se hubieran arrepentido. En Tiro, en ese reino antiguo, reinó la hechicería, reinó la brujería, reinó la idolatría, los signos del zodiaco, la prostitución. Fue una ciudad que se corrompió en gran manera, como muchos otros reinos de la antigüedad. Aún sin embargo, el Señor, a través de Mateo, dice que hubiera sido más sensible la gente de Tiro si hubieran tenido la oportunidad de contemplar al Mesías obrando esos milagros sobrenaturales en bien de la humanidad. Bien, entonces Tiro, desde el capítulo 26, es señalado por su realidad literal, como un rey, como un monarca que está sobre un pueblo reinando, pero que desde el capítulo 26 Dios le viene sentenciando ruina, castigo, juicio. Y aquí, mis hermanos, cuando vemos en el capítulo 12 cómo el Señor a través del profeta Ezequiel le dice una vez más, levanta endechas sobre el rey de Tiro. Y las endechas, yo ya lo he mencionado, viene siendo una manera de decir desgracias, acontecimientos trágicos, en otras palabras, castigo o juicio de Dios sobre el rey de Tiro. Pero aquí ya lo está presentando como no ya un monarca literal, sino que lo
ha operado de una manera tan, pues, quizá imperceptible, de aquel rey que sobresalió porque nunca se preocupó por buscar la justicia de Dios y regir su gobierno a través de las normas de Dios, sino todo lo contrario, toleró el pecado, lo solapó, lo apoyó, y en ese camino Dios le sale al encuentro. Y resulta que aquel monarca literal ahora es presentado como el prototipo del mismo Satanás. En otras palabras, fue altamente obediente a los designios de Satanás, a los planes de Satanás. Y por eso el Señor le está diciendo al profeta Ezequiel: levanta endechas o lamentaciones sobre el rey de Tiro. Y lo que le está diciendo son unas expresiones de ayeres del tiempo pasado, en donde este querubín, en donde este ser espiritual, que fue uno de los más santificados por Dios, y si cabe la expresión, uno de los más privilegiados por Dios, porque tuvo un trato especial que quizás no lo tuvieron otros ángeles, o al menos no nos lo declara la Escritura. Lo que sí nos está declarando aquí es como una especie de trato especial que Dios tuvo con este ángel. Y le está diciendo los privilegios en que Dios lo favoreció, en que Dios lo tuvo, pero que lamentablemente, mis hermanos, aquí hay algo que nosotros nunca vamos a poder comprender. No recuerdo cuál era el canto que cantábamos, un corito que decía: hay cosas que yo no entiendo. Hay cosas que yo no entiendo. Pero no recuerdo exactamente qué tanto era, pero sí me acuerdo que lo estábamos cantando. Hay cosas que yo no comprendo. Y aquí cabe la aplicación de esa expresión. ¿Qué fue lo que ocurrió? Porque una cosa sí podemos asegurar, y de eso yo no tengo la menor duda, y yo puedo asegurarlo de una manera bien segura: que en Dios no hay maldad, que de Dios no puede salir el mal. Aún miren, alguien ha tomado la cita de las Lamentaciones de Jeremías, que por cierto ya en su oportunidad veremos. Permítanme encontrarlo. Así, en Lamentaciones de Jeremías, el libro de Lamentaciones, en el capítulo 3. Y quiero leer esta porción bíblica, mis hermanos, porque aparte la considero muy importante, porque hay quienes la han torcido, la han tergiversado. Y no estoy hablando de miembros de la congregación nada más, que regularmente no tienen ningún ministerio, vamos a decirlo, especial de responsabilidad, sino solamente se viene, se asiste y se va otra vez y así, sino de pastores, de gente de edad, tanto en lo físico como en lo espiritual, que tuercen esta porción bíblica. Estamos en Lamentaciones, amén, capítulo 3, versículo 37, 38 y 39. Amén. Dice: ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? De la boca del Altísimo no sale
lo malo y lo bueno? ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. Amén. Y son varios los que han dicho, pues es que el mal viene de Dios también. Dios, dice, es una fuente de donde sale el mal, porque pues, ¿de dónde apareció? ¿Sí? Ciertamente, estoy repitiendo, es algo que nunca vamos a saber de dónde salió el mal. Pero lo que sí puedo asegurar yo es que de Dios no salió el mal. ¿Por qué? Simple y sencillamente porque la misma Escritura dice que Dios es amor, ¿ya? Y del amor nunca va a salir el mal. Ahora, ¿qué es lo que nos quiere decir aquí el Señor a través de este pasaje bíblico? De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. Pues simple y sencillamente, mis hermanos, la respuesta la tenemos ahí en el versículo 39. Pero si acaso no alcanzamos a entenderla bien, yo quiero explicarla. Miren, lo que nos dice el versículo 38 es lo siguiente: que cuando el hombre, ya el juicio de los ángeles está dado, ya el destino de ellos ya está definido, pero no el de nosotros. El de nosotros todavía está en juego. Sí, estamos nosotros en la carrera de la prueba. Estamos nosotros en el terreno en donde le vamos a demostrar a Dios el calibre espiritual que tenemos. Entonces, todavía no se sabe. ¿Ya? Bien. Pero lo que nos está diciendo el versículo 38, de la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno, notemos que es una interrogación. Y es una interrogación retórica de esas que tienen implícita la respuesta aquí mismo. ¿Ya? Y la respuesta es sí. Del Altísimo sale lo malo y sale lo bueno. Pero no está diciendo que salga algo malo de Dios. Lo que está diciendo, y el versículo 39 nos lo dice, y ahorita lo voy a ver así sencillamente, es que cuando las criaturas de Dios desobedecen su voz, su palabra, de parte de Dios, sale juicio. Sale, como leímos allá en Ezequiel, sale endecha, sale lamentación, sale ruina. ¿Por qué? Porque es el único autorizado, y fuera de él no hay nadie más que tenga esa autoridad. Es el único que puede juzgar con justicia a sus criaturas. Es el que va a emitir un juicio impecable. Y de hecho lo emite todos los días, pero viene el juicio final en donde Dios va a evidenciar su justicia impecable. Bien. Y a todos aquellos que caminaron en obediencia con Él, que caminaron humillados ante Él, sale lo bueno. Sale sanidad, sale bendición, sale salvación. Eso es lo que nos está diciendo aquí. Que cuando alguien se porta mal, de parte de Dios, viene el castigo, viene el juicio, viene la reprensión. Ahora, no necesariamente eso quiere decir que Dios ya esté condenando a alguien. No. Más que nada, es lo contrario. Quiere muchas veces Dios que alguien se rectifique, se corrija. Pero, mis hermanos, yo digo, no hay necesidad de provocar el castigo de Dios, la reprensión de Dios, la censura de Dios. No. Pero muchas veces somos cabezas duras. Y muchas veces, aún sabiendo lo que a Dios no le agrada, de todas maneras lo hacemos.
Yo lo digo por mí. Antes que alguien vaya a decir, no, pues lo está diciendo mi hermano, por mí. No, yo lo digo por mí, primeramente, mis hermanos, porque le fallo al Señor muchas veces, todos los días. Entonces, el Señor hace uso de su autoridad única y manda la varita correctora. Nosotros, mis hermanos, no tenemos por qué llamarnos a sorprendidos ni a extrañados cuando vemos que el Señor va y descuelga el látigo. No. Yo me acuerdo cuando estaba chico y que le desobedecía a mi padre. Yo sabía que era malo que abusara de alguna de mis hermanas, que les pegara, no porque estaba más grande que ellas. No, sin embargo, yo lo hacía. Y miraba cuando mi padre empezaba a desabrocharse el cinto. Ay, mis hermanos, qué terror me daba. Y no batallaba, se lo desabrochaba, miren, y se lo sacaba y véngase para acá. Pero él no lo hacía porque me odiaba o porque quisiera destruirme. Él lo que quería, mi padre lo que quería era corregir un mal que estaba engendrándose, naciendo ahí en mí. Y que si no le aplicaba la debida corrección, yo iba a crecer pensando que eso estaba bien, ¿no? Y eso me sirvió, hermanos, doy gloria a Dios. Ahora yo volteo en el tiempo para atrás y doy gracias a Dios porque mi padre me corrigió. Muchas veces, tal vez, de una manera impropia, pero pues, como dice el autor de Hebreos, ¿no? Nuestros padres nos corrigieron como a ellos les parecía, ¿no? Pero actuaron, ¿no? En muchas ocasiones casi son más los padres que no actúan. Y ahí vemos nosotros a las criaturas fumando esa hierba a temprana edad. Las jovencitas igual prostituyéndose. Así. ¿Por qué? Porque no se interviene con esa varita. Con esa varita que no sabe muy bien al momento de estar experimentando, pero que después se agradece. Pues es exactamente lo que Dios hace muchas veces cuando dice que de Dios sale lo malo. Pero no porque en Dios haya maldad, sino que es la facultad castigadora o correctora de Dios para sus criaturas cuando le desobedecen. ¿Ya? Ahora, casi siempre es para prevenirnos, para ayudarnos a corregirnos. Pero en ocasiones, solamente Él sabe en qué casos, ya es para desarraigar por completo. O mejor dicho, cuando alguna de sus criaturas sola ya decide desarraigarse de Dios. Porque Dios en sí no desarraiga a nadie, no. Es lo que menos Dios quiere. Miren, ahorita que canté el canto de lamento sobre Jerusalén, sabemos nosotros que tiene mensaje bíblico. Nos dice que el Señor vio a Jerusalén a distancia, a la ciudad, tal vez sobre una colina en donde alcanzaba a ver la mayor parte de la ciudad, y le dio tristeza. Tan profunda la tristeza, dice que hasta lloró sobre Jerusalén. Y exclamó: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como junta la gallina sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? Y ahí el Señor le sentencia: por tanto, tu casa será dejada desierta. Bien, entonces, hermanos, yo tomo ese acontecimiento para ver a Dios ya en una escena que nos es lícito nosotros formárnosla en nuestra mente, cómo Dios sigue al ser humano desde que cae en el pecado a la edad de la juventud, y
su atención de diferentes maneras, mediante diferentes acontecimientos de la vida, entre ellos el llamado a través de su palabra, a través de alguno de sus creyentes que tiene aquí en esta tierra. Y en la mayoría de los casos la persona no atiende, como que pone oídos sordos a la voz de Dios, que le llama y le llama. Y le da la oportunidad otra vez de que el día de mañana se levante y otra vez le sigue hablando. Pero pasa un determinado número de días, meses o años y llega el momento en que la persona da su último respiro. Y Dios ahí se detiene. ¿Sí? Tal vez, y esto nos es lícito imaginárnoslo nosotros, tal vez Dios ahí derrama algunas lágrimas y se regresa. ¿Por qué? Porque así sabía, como sabía la ruina que iba a venir sobre Jerusalén por haberlo rechazado, así el Señor sabe la ruina que le viene a todo aquel que parte de este mundo habiéndole rechazado una y otra vez. Pero lo más lamentable es ese rechazo en ultimátum, cuando se dé el último respiro. Bien, mis hermanos, de Dios sale lo bueno y lo malo en el sentido de bendecir o de castigar. No porque en Dios, allá dentro de Él, haya maldad. No, es la facultad de juzgar. Vamos otra vez a Ezequiel. Todo esto que nos está diciendo, mis hermanos, desde el versículo 12, lo que era, lo que fue, este querubín grande y protector, fue algo único. Fue una experiencia que tal vez no la tuvo ninguna otra de las criaturas. Fue una experiencia tal vez única. Fue un grado de santificación que Dios vertió sobre este querubín de una manera especial. Pero que sucedió algo en un momento determinado que nosotros no vamos a alcanzar a comprender, a saber, que lo distorsionó. Cambió aquella mente limpia, aquel pensamiento limpio, impecable, perfecto eras. Dijo el Señor, aquí más adelantito lo vamos a ver ya en su oportunidad, aquí en el versículo 15, perfecto eras en tiempo pasado. Se acabó esa perfección, se acabó esa santificación, se acabó ese tiempo de esplendor, de gloria, y ahora, aquí está exactamente lo que se hace énfasis en el tema, en el título de la predicación. Vino el pecado y con ello vino la ruina en todos los aspectos que nosotros podamos imaginarnos, mis hermanos. En aquel tiempo no se daba la ruina en el aspecto físico material, porque no existía todavía la creación terrenal. El sol, los astros, la luna, las estrellas, la tierra, los animales, fueron creados después. El Génesis nos relata en el capítulo 1 que Dios los creó nada más con mencionar, con dar la orden, y se hacía todo. Cuando llegó el tiempo de formar al ser humano, Dios se esmeró y cambió la táctica y se ocupó de una manera personal de eso con sus manos. Pero en este entonces no había consecuencias terrenales, pero la consecuencia a final de cuentas viene
hacer la misma. ¿Cuál es ella? Ese muro, esa separación de Dios. Es ocasionada por el pecado. Es ocasionada por la desobediencia de las criaturas que Dios creó. Hermanos, esto nos abre a nosotros la realidad, la verdad, de que así como nosotros, pues tenemos esa facultad de parte de Dios de discernir entre lo bueno y lo malo y de poder elegir entre lo bueno y lo malo, también la tuvieron los ángeles. Sí. La tuvieron tal vez en otro nivel, obviamente. Nosotros pues la tenemos aquí en el nivel terrenal. Todo lo que nos hace caer regularmente en pecado es a través de lo que nuestros ojos pueden ver, de lo que nuestras manos pueden palpar, de lo que nuestros oídos pueden escuchar. Todo es aquí en lo terrenal, aunque en esto están influyendo fuerzas malignas que nosotros no podemos ver, pero sí se pueden sentir. Sí, en Edén, en el huerto de Dios estuviste. Cuando leemos nosotros esto en el inicio del versículo 13, tenemos que ver la realidad de que no se está refiriendo a aquel Edén en donde estuvieron Adán y Eva en esta tierra, no. Acordémonos, mis hermanos, estas cosas que hay aquí en la tierra vienen siendo figuras o copias de las realidades espirituales que nos esperan para después de esta vida. ¿Sí? Esta tierra es una copia de la tierra celestial. Creo que aquí en el capítulo 21 de Apocalipsis, el apóstol Juan mira la tierra original. Apocalipsis 21:1 dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Notemos que se mencionan estas tres cosas que nosotros percibimos aquí en esta vida: el cielo, la tierra y el mar. Son los más trascendentales, ¿no? Entonces, esto que está diciendo el apóstol Juan es que nosotros tuvimos la experiencia de vivir en lo que podemos llamar las copias de las cosas originales, esta tierra. Entonces, el Edén, como un lugar muy especial que Dios formó en la tierra, en este planeta Tierra, en el principio de la creación, ese Edén fue también una réplica, y su original es este Edén que está mencionando aquí la palabra de Dios, en donde estuvo Satanás. Claro, Satanás también hizo su aparición en el Edén terrenal, pero cuando hizo su aparición en el Edén terrenal, ya era un ser maligno, horrendo, perverso, separado de Dios. Aquí todavía no. En el versículo 13, cuando dice en Edén, en el huerto de Dios estuviste, todavía estaba en esa santa relación con Dios. Todavía estaba en una sujeción perfecta y voluntaria a Dios. Ahí
en ese Edén celestial, vamos a llamarle así, es en donde Satanás fue puesto. Cuando Él vino aquí a esta tierra, nosotros pudiéramos decir que a Él le pareció hasta cierto punto familiar ver todo lo que miraba, pero verlo en un estado de distorsión, en un estado, vaya, que no era el original. Pero que aún cuando no era el original, de todas maneras, estaba en una perfecta armonía ante Dios. Lo que había allí dentro de él, los animales que Dios había creado, Adán y Eva inclusive, entonces, hermanos, ahí él vio algo que le llamó la atención. ¿Sí? Con los animalitos él no podía meterse. ¿Por qué? Porque ellos no tenían raciocinio, no tenían esa facultad de elegir entre lo bueno y lo malo. Pero se dio cuenta que Adán y Eva sí la tenían. Y él tenía la ventaja de que ya traía la experiencia que había aprendido allá en el cielo. ¿Cómo? Ya traía la experiencia de que le había surtido un efecto devastador. Sí. La artimaña del engaño, de la mentira, que más adelante nos la dice la parte final del versículo 15, que eso viene siendo la maldad. Sabía que fácilmente el ser humano también iba a ceder ante la tentación de una alternativa fuera de obedecer a Dios. La cosquillita de a ver qué es lo que se siente. Esa tentación que ha hecho caer en la ruina a miles de millones de seres humanos, mis hermanos, y entre ellos está el que está predicando aquí también, no fui la excepción. Caí en un estado de ruina, del cual Dios tuvo de mi misericordia, y yo sé lo que me espera si acaso osara darle la espalda a Dios. Yo sé que no me espera nada bueno. No. Y esto lo hablo para todo aquel que llegue a escuchar. Hermanos, él sabía que la tentación es algo devastador. Esa curiosidad, esa cosquillita de conocer algo diferente, algo nuevo aparentemente. Y en este caso, de conocer qué se siente, pues ya salir de esta rutina. La infidelidad conyugal, por ejemplo, tanto en el hombre como en la mujer, en el aspecto desastroso, devastador, ruinoso. Miren, ¿qué se siente con alguien diferente a mi esposo? ¿Qué se siente con alguien diferente a mi esposa? Estoy mencionando, por un decir, un tipo de tentación. Otro puede decir, ¿qué se siente? Dale la probadita a esa droga que dicen que se siente tan bonito y que se van a otro mundo y todo eso. Otra tentación. ¿Qué se siente esos que se agarran tomando y que se ven tan alegres y hasta gritan y bailan y se abrazan y todo eso? Hermano, son tentaciones que vienen a hacer caer en desobediencia y en ruina ahora vamos a hablar ya 100% del ser humano. Aunque estamos en el tema viendo todavía el tiempo en que no existía el pecado. Y Dios nos aquí
muestra de una manera muy clara el ejemplo casi visto en toda su expresión en una de sus criaturas, que hoy nosotros lo conocemos como el diablo y Satanás. Pero antes de la desobediencia no se llamaba así. Él era simple y sencillamente un querubín grande y protector. Un querubín santificado por Dios. Un querubín que no tenía ningún estorbo de estar ahí junto con el Señor. No había necesidad de experimentar opciones, alternativas. No. Nunca jamás se iba a encontrar algo mejor. Bien. Pero sucedió algo. Y más adelante, mis hermanos, vamos a ver que definitivamente la palabra de Dios no nos dice cómo es que sucedió, pero sí nos dice que sucedió, pero no nos dice cómo sucedió. Y por lo tanto no necesitamos ese dato para llegar al cielo nosotros tampoco. Amén. Lo que estamos viendo aquí, mis hermanos, es el tiempo en donde las criaturas del Señor no tuvieron ningún problema. Una vez que Satanás, por esa causa desconocida para nosotros, al menos mientras estemos en esta vida, le dio lugar a la maldad, a la perversidad, al pecado, cayó en desobediencia, y esto vino a ser como una especie de infección que empezó a propagarse en el cielo, como un cáncer que se expande en un cuerpo sin detenerse. Y esto se evidenció en el engaño que pudo lograr en una tercera parte de los ángeles de Dios. Y que todos ellos, de alguna manera, también se descuidaron. Sí, les llegó la cosquillita. Ahora, aquí tampoco vamos a lograr saber nunca cómo es que, porque indudablemente que no nada más les ofreció esta alternativa a una tercera parte de los ángeles. Indudablemente que fue, si es posible, a todos, ¿no? Pero las dos terceras partes le dijeron: no, yo no necesito conocer nada fuera de lo que Dios me ha establecido. No me interesan tus ofertas. ¿Sí? Que conmigo vas a tener, mira, más privilegios. No me interesan. Los privilegios que tú me puedas ofrecer nunca van a ser mejores que los que tengo ahorita con mi Señor. Amén, amén. Y esto, mis hermanos, pues nos transmite un mensaje a nosotros, que esta postura limpia, firme, buena que tuvieron los ángeles que se quedaron con el Señor, también nosotros podemos echar mano de ella. Y a todas las insinuaciones malignas que nos llegan de parte de Satanás, de sus ángeles, del mundo, todas las ofertas baratas para desobedecer al Señor, nosotros podemos decirle: no las necesitamos. Con el Señor estamos nosotros más que completos. Amén. Con el Señor estamos más que satisfechos. Como dice uno de los lemas que tiene el presidente de México hoy: feliz, 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 dice. Porque sus adversarios le dicen:
el pueblo de México no está feliz con este presidente. ¿Ya? Pero donde quiera que vayan, donde quiera que se presenta, la gente lo recibe, lo abraza, lo saluda, le dan regalos, miles. Y le dice él, no es cierto, dice, la gente está feliz. Y eso, mis hermanos, pues nosotros podemos decírselo al mismo demonio. Estamos felices con el Señor. Pero que mira que si tú pruebas esto, que no necesito nada de eso. No. Con el Señor lo tengo todo. No voy a tener tal vez lujos, no voy a tener tal vez cumplimiento de antojos, pero todo lo que yo necesito para estar en la eternidad con Él, solamente con Él lo tengo. Y no necesito más fuera de ahí. Mis hermanos, vamos a llegar hasta aquí con esta primera parte de la predicación. Vamos a continuar, si el Señor lo concede, en el versículo 15, allí en Ezequiel capítulo 28, y entramos en una segunda etapa del tema. Lo que sucedió cuando el pecado hizo su aparición en el universo. Después de que terminemos eso, vamos a ver acontecimientos muy notables e inclusive acontecimientos que marcaron fronteras en la historia de la humanidad. Uno de ellos, el pecado de Adán y Eva. Otro de ellos, que yo recuerde, el rechazo del Mesías por parte de su pueblo Israel, entre otros. ¿Ya? Y mis hermanos, pues obviamente todo esto nos va a traer una enseñanza de nuestra propia vida, de nuestra propia experiencia, que nosotros tenemos que aprender. Ya aprendimos algo en nuestra propia vida, en nuestra propia experiencia. Nadie nos va a platicar qué es lo que se experimenta en el mundo. Así como nadie le va a enseñar a un hermano que Dios lo rescató de la embriaguez, de la borrachera. Nadie le va a poder enseñar o quererle decir, es que una o dos no son malas. Hermano, oye, pues si de allí empezó mi ruina, y después hasta me amanecía, me quedaba tirado en las calles, en las banquetas, ¿ya? Y tú vienes a decirme eso. Pues así, mis hermanos, todo ello nos va a decir y nos va a enseñar lo que nosotros ya sabemos, pero el Señor quiere recordárnoslo, si no es una exageración. Nadie nos va a decir lo que se vive en el mundo, no. Y pues dentro de lo que cabe, pudiéramos decir, el Señor nos concedió pasar por ahí para que valoremos esta posición donde nos ha puesto y la cuidemos, mis hermanos. Vamos orando, terminamos la predicación con esto. Le damos gracias.